Bienvenidos, queridos niños y maestros, a la clase de los menores. Vamos a tener una lección muy importante hoy día. Una historia que ustedes han escuchado muchas veces desde que estaban en cuna, algunos en infantes, en primarios, que han hecho muchas clases, semanas de oración, acerca de la historia de David y Goliat. Esta lección, nosotros empezamos con una oración siempre, ya que este programa es para el sábado que viene, donde nosotros vamos a aprender el eslabón de la comunidad. Hemos hablado del eslabón de la adoración, el eslabón ahora vamos a hablar un nuevo eslabón, que es el eslabón de la comunidad. Tratamos a los demás con respeto. El objetivo de la lección es que Dios es nuestro campeón, Él gana las victorias por nosotros, ¿no? Es bien importante esta lección para nosotros, porque a veces no es por nuestro talento, por nuestra habilidad, por el tiempo que nosotros estamos dentro de la iglesia o por la familia a la que perteneces, es si obtienes victorias es porque Dios es el campeón y lo hace a través de nosotros. Él gana la victoria por nosotros. El versículo de memoria dice: tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. ¿Quién es que dijo estas palabras? Las dijo David en el Salmo 18:2, porque él fue el que venció al gigante Goliat. David, en primer lugar, tenemos que ver que David era un joven pastor. En el tiempo de David, el que era hijo último era el que se encargaba de cuidar los rebaños de los padres, ¿no? Y esto era ese era el trabajo que hacía dentro de su familia. Él se encargaba de pastorear las ovejas, ya que era el último, era el más pequeño de todos los hermanos, él tenía 7, y entonces aparte de eso, uno de los dones que él tenía era el arpa, tocaba el arpa, y componía cantos que hoy los conocemos como los salmos. Y por lo tanto a David le gustaba mucho la música, porque el libro de Salmos tiene más de 150 de los que conocemos, así que imagínate que David era un gran compositor, le encantaban las canciones, y todas las canciones eran diferentes unas de otras. Pero, como nosotros sabemos, Satanás, el enemigo de Dios, motiva a las naciones, motivaba en esa época a las naciones, o hoy día podemos decir que motiva a las personas, pero en esa época motivaba a las naciones y eh, hacía guerra al pueblo de Dios, le hacía la vida imposible, ¿no? Le mandaba soldados contra los pueblos, saqueaban, robaban, y entonces Satanás era el que estaba detrás con la intención de destruir al pueblo de Israel, porque realmente el pueblo de Israel sabía él que un día iba a nacer Jesús. Así que él usó armas muy poderosas para luchar contra Dios. Así que de los tiempos antiguos tenemos que reconocer que Satanás, ¿no es cierto?, ha hecho la vida imposible a los hijos de Dios. Así como en el pasado, también hoy día Satanás tiene armas que, las usa diariamente para luchar contra nosotros. Nosotros hemos estudiado mucho esta historia, pero hay que definir que el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, que era un pueblo vecino a ellos, y 3 de los hermanos de David eran soldados. Así que un día su padre lo llamó, le dijo: ven, deja las ovejas, quiero que vayas y te busques a tus hermanos para saber cómo están. Acuérdate que en aquella época la información era una información oral o escrita. Hoy día nosotros, para informarnos cómo va una guerra, cómo va un evento, cómo va un ataque, usamos la tecnología, usamos los televisores, utilizamos el internet, utilizamos las radios. Pero en el tiempo de David esas cosas no habían. Lo único que ellos podían recibir eran avisos verbales o escritos. Así que el padre de David, Isaí, no sabía por más de 30 días lo que estaba pasando con sus hijos. Así que como todo padre preocupado, él mandó a su hijo, pero la generosidad del padre era muy notable, así que él manda que lleve quesos, que lleve panes, que les dé a los jefes de sus hijos y a sus propios hijos también. Así que te imaginas que era un padre muy
preocupado por la educación de sus hijos, así que manda a David. Ahora, el arma que Satanás estaba usando era un gigante. Se llamaba Goliat, tenía 2,90 m, imagínate, 2,90 m. Tenía una armadura que pesaba 50 kilos. Y cada día él desafiaba al ejército de Israel. Él pedía que viniera un soldado israelita y que luchara contra él. Y si él lo vencía, todos los israelitas y su ejército tenían que servirle al rey de los filisteos. Y si pasaba lo contrario, que él perdía, entonces todo el ejército filisteo tenía que rendirse ante el rey de Israel. Interesante, ¿verdad? Era una buena estrategia. Así no se perdían soldados, no se perdían armas. Y me parece que el pueblo filisteo tenía miedo, porque si hubiera pensado bien, él se hubiera organizado todo el ejército. De por sí, el ejército israelita tenía miedo. Entonces, la Biblia dice que él traía un casco de bronce, llevaba una cota de malla, el peso de la cota era de 1000 ciclos de bronce, estaba bien armado, bien protegido. En las piernas traía grebas de bronce, una jabalina, una lanza de bronce, tenía aparte un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de cierre. Y aparte de su armadura impresionante con tantos kilos de bronce y un brillo que le daba el sol, también él tenía un escudero que le llevaba su escudo. O sea que él era un hombre que estaba preparado para la victoria. Y no solamente era su impresión por la armadura, sino su estatura. Y cuando el sol daba ese bronce, lo hacía una persona superpoderosa. Y entonces el pueblo de Israel tenía miedo. Interesante, ¿no? A veces vemos cosas que nos pueden impresionar como un gigante, y perdemos la fuerza y la confianza en Dios ante los problemas. Como te dije, la táctica de guerra era buena. Si él luchaba con uno solo, no era necesario perder tantos soldados. Solamente iban a pelear 2 soldados, el Goliat y un israelita, y el que venciera era el ganador y el que perdía era el perdedor y era el que iba a servir. Pero si tú observas bien en esta historia, a quien le tocaba pelear era Goliat, ¿no? A quien le tocaba pelear con Goliat era el rey Saúl. Saúl tenía talla, no tan grande como Goliat, pero a quien le correspondía pelear con Goliat era el rey Saúl. Pero él también estaba debajo de la cama, estaba con miedo. El pueblo israelita, al ver ese hombre grande, el pueblo israelita que había visto tantas victorias, tantas señales de poder que Dios le había mostrado a ese pueblo. Habían visto cómo Dios abría el mar rojo, las historias que escuchaba de las plagas de Egipto que hemos visto, la historia de José y tantas historias de donde Dios mostraba su poder. El pueblo de Israel estaba debajo de la cama, estaban escondidos porque este hombre venía cada mañana y pedía la misma táctica. ¿Cuántas veces nosotros conocemos historias de la Biblia? Vemos cómo Dios responde las oraciones de tu familia, cómo Dios te protege del coronavirus, pero cuando tú ves algo así, estás, ay, ya no puedo, yo tengo miedo, ¿verdad? ¿Dónde está la confianza y la fe? ¿No? Y tristemente esto era algo generalizado. El rey tenía miedo, sus soldados tenían miedo, el rey Saúl tenía que haber ido y enfrentarse a ese gigante y Dios le iba a dar el poder. Mientras tanto, David llegó al campamento, no sabemos cuántos días le demoró llegar, y le dio saludos, saludó, les dio la comida, preguntó por sus hermanos, lo vio que estaban bien, cuando aparece en ese momento Goliat y amenaza a todo el pueblo de Dios. Y lo exigía que venga un soldado israelita valiente para que se enfrentara a él y desafiaba todo el ejército de los filisteos, de los israelitas, y él estaba con el ejército de los filisteos, pero nadie se atrevía del ejército de Dios a enfrentar a ese gigante. Y como te dije, Saúl tenía que haber sido porque él era el rey,
Ellos habían pedido un rey, así que ahora Saúl tenía que realmente tocarle, enfrentarse a ese gigante, pero él no quería. No porque no quería, sino porque lo tenía miedo. Tenía temor de perder su vida, tenía temor que Dios no lo iba a acompañar y parece que ese miedo que el rey tenía lo contagió a todos. Tristemente el ejército, como te digo, tenía miedo, incluyendo el rey, pero David al escucharlo se molestó. ¿Por qué este soldado filisteo que adora a otros dioses puede desafiar al ejército de Dios? No entiendo. Nosotros somos el pueblo de Dios, oramos, guardamos el sábado. Hemos visto cómo Dios responde a nuestras oraciones, cómo nos protege y cómo nos cuida. ¿Quién es este Señor que no tiene nuestras creencias, que no tiene nuestro Dios y viene a desafiarnos, ¿no es cierto? Porque detrás de todo esto estaba Satanás. Ahora, el rey había dicho que si algún valiente se enfrentaba a Goliat y lo vencía, él le prometía darle una de sus hijas como esposa. O sea, en otras palabras, iba a ser príncipe de la familia real porque se iba a casar con la hija del rey. Le iba a dar riquezas y aparte su familia no pagaría los impuestos. Eso era un premio excelente. Primero, si ganaba, iba a ser un príncipe porque se casaba con la hija del rey. El rey le iba a dar las riquezas que ese hombre tenía, ¿no? Porque todos los ejércitos traían sus joyas, o le iba a dar oro y todas las cosas, y aparte de eso, su familia nunca iba a pagar impuestos para el rey. Uf, hasta yo me hubiera querido ganar ese premio, pero no había nadie en todo el ejército. Así que David dijo, bueno, yo puedo luchar contra Goliat. Y sus hermanos lo molestaron, porque se conocían y entre los hermanos a veces hay fricciones. Y uno de ellos le dijo, tú has venido aquí a la batalla para presumir, tú has venido aquí para mirar. Él le dijo, no, yo vine porque mi padre me lo pidió, pero este hombre está insultando al pueblo de Dios, lo está tratando mal, así que yo lo puedo vencer. Cuando alguien escuchó eso, corrió y se lo dijo a Saúl. Así que David fue llevado delante de Saúl y le dijo al rey, mire, no tenga miedo. Él tenía 17 años. Yo iré y lucharé contra Goliat. 17 años. Tenía fe que podía vencer a un gigante y le dijo al rey que supuestamente ya todo el mundo sabía que tenía miedo, que no tenga miedo, le dijo al rey. Qué fresco, ¿verdad? Qué muchacho tan valiente. Pero ese es el tipo de muchacho que nosotros debemos ser, que debemos crecer, tener fe en que Dios puede hacer milagros por nosotros. Y él le dijo, yo voy a ir y voy a luchar contra Goliat. Pero Saúl le dice, mira, la realidad. O sea, muchas cosas que pueden ser reales, pero no siempre son concretas. Él le dijo, mira, Goliat es un soldado de que él era un muchacho. Póngale 30 años. Él era de que los 13, 12 años ya estaba siendo preparado para ser un soldado. Así que él tenía entrenamiento para ser un buen soldado. Sabía manejar las armas que él tenía. La forma como él se presentó vestido mostraba que él tenía una preparación. Y David no lo veía, ¿no? Y el rey no veía esa misma experiencia que tenía Goliat. El rey Saúl no veía en David, que él tenía esa experiencia. Interesante, ¿verdad? Es bien interesante cuando uno se fija en el entrenamiento, pero se da cuenta que algo no marcha. Goliat estaba preparado un 100% para ser un buen soldado. Era un buen soldado. Pero aunque David no mostraba la vestidura que él tenía, dice el rey Saúl, como que no le veía la experiencia, no lo veía como una persona preparada. Pero, ay, 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 a veces las apariencias engañan. David era un pastorcito, me imagino que sus ropas eran sencillas, tenía su callado, tenía su palito, su vara que guiaba, y automáticamente esa presentación con la presentación de Goliat, pues él perdía, ¿no? Las apariencias engañan, bien dicen.
Y entonces David le dice al rey, yo soy pastor de ovejas y Jehová me ha ayudado. Mira, Jehová me ha ayudado. Cuando ha venido un león o un oso, yo los he vencido. Han venido, les he roto la boca, ¿verdad? Es bien difícil meter la mano en la boca o darle o a luchar contra un león y contra un oso. Este Goliat, que pertenece al pueblo enemigo de Dios, también se la ha vencido. David era un muchacho. A sus 17 años él había podido vencer un oso y un león. Había lanzado piedras, había lanzado palos, pero al final él le había abierto la boca en grande y había podido matar a esos animales. Y él decía, Jehová me ha ayudado. Importante, a tu edad tú tienes que saber qué cosas Dios ha hecho por ti, qué oraciones ha contestado, cómo ha solucionado tus problemas, cuánto fe tú confías en Dios. Así que, como ustedes ven, aunque esta historia la han visto en cuna, en infante, en primarios, tiene un mensaje más allá de conocer los hechos y sucesos. Ahora, entonces, David no confiaba en su fuerza. David no confiaba en su experiencia. David no confiaba en las armas. David confiaba en que Dios lo iba a ayudar como lo había ayudado antes. Nunca pongas tu confianza en tu posición económica, en tu fuerza, en tu juventud, en tu inteligencia. Pon tu confianza en que Dios te puede ayudar como siempre te ha ayudado. O sea, Dios es el que vence nuestras victorias. Así que Saúl, al verlo tan decidido, creo que David fue la nota más agradable de esos 30 días cuando este Goliat aparecía cada día. Así que dice que Saúl, impresionado, le quiso prestar su uniforme porque él tenía valor y sentía que Dios estaba con él. Ahora ya lo conocía, ahora su apariencia, su visión de cómo era David había cambiado y le dice, mira, yo te voy a prestar mi uniforme. Le prestó la espada, le prestó la capa, le prestó el casco, le prestó las botas. Y él le dijo, mira, Rey Saúl, gracias, pero yo no estoy acostumbrado a andar con esto. Es como cuando tú te pones un par de zapatos y quieres caminar, hacer una caminata imposible. Los pies, tú no toleras esa ropa. Así que le dijo que no. Así que tomó las cosas que él tenía. Tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, la puso en su saco de pastor y tomó su onda y se fue, y por supuesto se fue hacia donde se encontraba Goliat. ¿Por qué tomó 5 piedras si solamente había un gigante? Te preguntarás tú, ¿no? Como que David que era grande, pero 5 piedras. Así que la Biblia nos dice en 2 Samuel 21, 18 al 22, que Goliat tenía 4 hermanos que eran gigantes, pero en esa época no estaban tan desarrollados, eran gigantitos. Así que allí estaban en una parte del ejército, estaban los 4 hermanos de Goliat, por lo tanto eran gigantes, pero no estaban todavía con la edad que tenía Goliat. Así que los 4 gigantitos estaban ahí y unos años después David y sus soldados llegan a matar a los 4 gigantes más. Ahora, el gigante Goliat era una arma poderosa, Satanás. Su brillo de su vestimenta, la talla, los 2,90 m que tenía y las armas hacían de él como que un ser divino por la fuerza, el brillo que le daba el sol a ese uniforme de bronce. Y cuando vio Goliat que se acercaba a alguien, un soldado, vio un jovencito de 17 años que tenía un palo y cuando lo vio con palo lo maldijo con sus dioses. Imagínate qué boca tan sucia tenía este Goliat. Luego él mismo le dice, ven a mí y yo te voy a dar a tu carne, te voy a matar y tu carne se la van a comer las aves del cielo y las bestias del campo. O sea que no lo iba a enterrar como un soldado que era a David, sino que lo iba a dejar ahí para que
Las aves y las bestias del campo se comían su carne. Pero David le contestó al filisteo: tú vienes a mí con una espada y una lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En otras palabras, le dijo: mira, tú vienes con unas armas poderosas, espada, pistola, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de mi pueblo, ¿no? A quien tú has provocado. Y le dijo más: Jehová te entregará hoy en mi mano. Mira, qué confianza y qué fe tenía. Yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y te daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió hacia la línea de la batalla contra el filisteo. O sea que cuando él quiso andar, aunque era un gigante, David fue más rápido y corrió hacia la línea donde se encontraba él, metió la mano en su bolsa, tomó una de las piedras, le dio vueltas a la onda en esa parte él se quita el casco porque estaba enfurecido porque ve un muchacho sin espada, más que con un palo y piedras, imagínate quién no sé, se quitó el casco y entonces David le lanza la piedra que quedó clavada en la frente y se cayó de cara. Era una escena que miraban dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Vio cuando David de unas vueltas le dio a su honda y clavó en la frente y el gigante cayó de cara. ¿Tú te imaginas? En todo el universo entero, todas las personas tuvieron que reconocer que David no ganó por su fuerza, sino que David estaba ganando por el poder que Dios le había dado. Así que David venció al gigante, al filisteo, con una honda y una piedra, y corrió inmediatamente hacia donde se encontraba él, tomó la espada y le cortó la cabeza del gigante. Ahora que le cortó la cabeza, entonces los filisteos vieron a su gigante, a su arma más poderosa, inmediatamente salieron huyendo y los israelitas tomaron valor y comenzaron a correr. Satanás fracasó con sus propias armas y el ejército filisteo salió corriendo y luego los persiguieron el ejército de Israel. Hoy en la actualidad nosotros no vemos gigantes. Tú no ves gigantes, tú no ves gigantes como Goliat, pero tenemos gigantes en el cual nosotros necesitamos confiar en Dios para poderlo vencer. Y el primer gigante que te quiero mostrar es el miedo. Yo tengo miedo a hablar de Jesús. Yo tengo miedo en esta pandemia del coronavirus. Yo tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo a muchas cosas. Pero necesitas vencer ese gigante del miedo con el poder de Dios en tu vida. Otro gigante que podemos tener es la pereza espiritual. No, yo no quiero ir a la iglesia. Ahí está todavía el coronavirus afuera. No, yo no voy a la iglesia, mejor me quedo y escucho un sermón. No, yo no quiero hacer la obra misionera. Yo no quiero cantar. No, mejor es como estoy, me quedo bien. Tenemos que vencer ese gigante con el poder de Dios. Otro gigante que podemos tener y que necesitamos tener la fe como David es la soberbia. Como yo no hay. Yo como soy el principal en mi casa, la posición económica de mis padres, soy muy inteligente, la soberbia puede ser un gigante en el cual tú tienes que enfrentarte y vencerlo con el poder de Dios. Otro gigante es la mundanalidad. Y este es un gigante muy fuerte, ¿no? Aunque hay cosas en el mundo, hay cosas que son lindas, yo las puedo hacer cristianas. Yo puedo participar de fiestas, no hay problema. O yo puedo vestirme o hacer cosas, ¿no es cierto? Aunque sabes que están prohibidas, ¿no es cierto?
el gigante se te presenta, ¿no es cierto? Y tú no lo puedes vencer. Estás en la iglesia y estás pensando en una fiesta. Estás estudiando la Biblia y estás pensando en algo, en un juego del internet. O estás cantando y quieres entrar, dejar eso y entonces quieres ir a alguna página que no te muestra de Jesús. La mundanalidad es un gigante muy fuerte que tenemos que vencer. Otro puede ser la mentira, ¿no? Decimos mentiras, vivimos una vida de mentirosos, ¿verdad? No, nunca podemos decir la verdad, inventamos ciertas situaciones, contamos historias que no son reales, anécdotas que te pasan pero nunca te pasaron, y es una mentira, es un gigante muy fuerte y muy poderoso, y nosotros tenemos que vencerlo con el poder de Jesús. Otros son los pensamientos negativos. No, yo no puedo, no, yo soy un fracaso. Nada me sale bien, ¿no? Nunca voy a ser feliz, me siento mal, soy viejo, nadie me quiere, no me gusta mi vida. Y pues esos pensamientos negativos son un gran gigante, como lo era Goliat frente a David. Pero tú tienes que ser como David y vencerlo en el nombre de Dios, esos pensamientos negativos. Otro sentimiento fue que te sientes inferior. No, yo no puedo, no, eso que va, eso no va conmigo. No, que va. Hay otros mejores que yo. Ese sentimiento de inferioridad es un gigante tan fuerte que necesitamos tener la fe de David para poderlo vencer. Otro puede ser la tecnología. En vez de ir a la iglesia, prefieres quedarte con tu computadora, con tu tablet, con tu juego de PlayStation, con tu diferente Facebook, con tus diferentes actividades. Y es un gigante que te separa del poder de Jesús, ¿verdad? Y es importante porque la lección de esta semana nos muestra que hubo un joven de 17 años que pudo vencer a un gigante que todo el mundo tenía miedo, hasta el rey. El rey mismo hacía sentir miedo a los demás. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Confió en Dios. Tenía una experiencia con Dios. No confió en su experiencia, ni en su fuerza, ni en su habilidad. Confió en que Dios podía vencerlo y lo venció. Esta historia fue escrita hace unos 4.000 años atrás. Una historia real, ¿no es cierto? Aunque tú hoy día no ves gigantes, como lo vio David, un gigante, hay gigantes que te rodean y que te impiden ver a Jesús. Pero tú puedes vencerlo, no por tu fuerza, no por tu sagacidad, no por tu eficiencia, no por los medios económicos que tienes, no es por la posición social, no es por tu preparación o por ser el mejor alumno o por ser una persona de talento. Lo puedes vencer porque Jesús, ¿qué cosa? Jesús te ama, Jesús te ayuda y como dice el pensamiento de la semana, Dios es nuestro campeón. Cuando tú vences un gigante es porque realmente, ¿no es cierto? Es porque realmente Dios te ha ayudado a ganar la victoria. Y la fuerza no está en nosotros, está la fuerza en confiar siempre en Dios. Que esta sea tu lección, recuerda el versículo de memoria, es importantísimo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, eso escribió David. La roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Cuando David venció al gigante Goliat, pasó algo increíble. Cuando vieron caer ese gigante de 2,90 m, despertó en el pueblo de Israel que había estado debajo de la cama por 30 días ahí escondido. Salieron con la fuerza, ahora confiando en que Dios los iba a ayudar como había ayudado a David y vencieron a los filisteos. O sea, que no los eliminaron completamente, pero fue el inicio de cuando el pueblo filisteo comenzó a perder fuerzas y durante el gobierno de David los pudo vencer, pero esa es otra historia que veremos más adelante. Que Dios les ayude a todos ustedes y recuerden esta historia que nosotros podemos aprender acerca de Dios.